El día de ayer vimos lo que es estenosis mitral. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces les voy a hacer yo una pregunta a ustedes, voy a ver si han entendido. El paciente con estenosis mitral, ¿con qué área valvular van a someterlo a cirugía? ¿A recambio valvular, mecánica o biológica? Cuando su área valvular llegue a ¿cuánto? Menos de 1.5 centímetros cuadrados, doctor. Dice 1.5. ¿Quién opina? Menor a 1 centímetro cuadrado, doctor. Ya, entonces, escuchen bien. ¿Por qué les comento esto? Porque van a ir viendo las diferentes patologías y la indicación quirúrgica para ustedes, ¿no? Que están ya terminando el 4º año o empezando el 4º año. Entonces, cuando tienen estenosis mitral, la parte quirúrgica, cuando vayan ustedes a indicar que se quiere cambio valvular, es cuando el paciente tiene menos, escuchen bien, menos de 1 centímetro cuadrado. Es la indicación para que el paciente sea sometido a cambio valvular. ¿O no? Muy bien. ¿Quién me puede decir qué entienden por insuficiencia mitral? ¿Quién puede hablar? ¿Qué entienden? Sería el cierre inapropiado, doctor, de la válvula, es decir, no va a llegar a cerrarse correctamente. Va a estar demasiado abierto. Ya, ¿y qué va a pasar con el volumen sanguíneo del Va a haber ventrículo izquierdo? Va a haber un reflujo hacia la aurícula, doctor. Ya, fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué entienden? Y por eso les he puesto siempre, cuando les comente, les dé el tema, tienes acá la foto de acá, ¿verdad? Donde dice insuficiencia mitral y están viendo el corazón. Ven usted, no se llega a ver el cursor, ¿verdad? No se llega a ver el cursor, ¿o se llega? No, no se ve, doctor. Ya, ya. Tienen ahí una flechita roja y que están viendo de que la sangre va del ventrículo izquierdo hacia donde está la flechita. Esa es la aurícula izquierda. Entonces es flujo regurgitante que va del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. La pregunta para ustedes, ¿en qué fase del ciclo? ¿Durante la sístole o la diástole? Sístole. Durante la sístole, doctor. Muy bien. La otra pregunta, ¿cuándo se cierra la válvula mitral? ¿Cuándo se cierra? Jóvenes. Durante la sístole. Durante la sístole. Doctor. Por eso el soplo que va a encontrar es soplo holosistólico. ¿Entienden? Así de fácil se los voy a dar. ¿Ya? Entonces, cuando es insuficiencia, ya sea mitral o tricuspidia, me van a decir soplo sistólico. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a retroceder. ¿Cuándo se abre la válvula mitral? En la diástole, En la doctor. diástole, doctor. Ya. Y cuando tiene estenosis, ¿el soplo dónde va a ser? ¿En qué fase del ciclo? Durante la diástole. Obvio, pues. Si está cesado, tiene dificultad del vaciamiento, ¿no veo? O sea, va a ser durante la diástole. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo define insuficiencia mitral? Como el flujo en sentido retrógrado durante la sístole. Es el volumen regurgitante que va del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Obviamente,
por no tener competencia normal la válvula mitral. Y vamos a ver las diferentes etiologías que conllevan la insuficiencia mitral. Lo que comentó una de tus compañeras, dificultad del cierre de la válvula mitral, no coaptan las dos válvulas, la anterior y posterior, y queda una apertura en la cual queda incompetente la válvula. O puede ser por prolapso de la válvula mitral que conlleve a la insuficiencia mitral. ¿Cómo clasifica la insuficiencia mitral? Según el tipo de disfunción y duración. ¿Ya? La insuficiencia mitral. Tienen ustedes acá la disfunción tipo 1, tipo 2. Vean acá. La válvula, la movilidad de la válvula mitral. Una solamente está comprometida y no va a permitir el cierre adecuado las dos válvulas. ¿Qué lesiones van a tener? Y acá vean acá, en cuanto es, digamos, a la fiebre reumática, fibrosis, fusión de comisura, calcificaciones. Y les va a dar a ustedes un diagnóstico de que el paciente tiene secuelas de haber padecido de niño fiebre reumática. Ya todas las características. ¿Y en qué patologías va a encontrar toda esta disfunción? Enfermedades reumáticas, síndrome carcinoides, radioterapia, lupus, consumo de ergotamina. Ah, doctor, ¿para qué ustedes saben para qué utilizan la ergotamina? Ergotamina, ¿para qué utilizan? ¿Han escuchado cuando tienen pacientes con migraña, no ve? Migraña. Viene cafeína, el Cafergot. Viene cafeína con ergotamina. Entonces, el uso indiscriminado puede condicionarles a ustedes insuficiencia mitral. Y a más, la ergotamina les va a producir vasoconstricción renal y vasoconstricción a nivel de las arterias coronarias y puede condicionar insuficiencia renal o problemas cardíacos. Así que mucho cuidado. El lupus, cuando vean pacientes con lupus, siempre ausculten el corazón. Va a condicionar insuficiencia mitral. Vean todas las causas ahora que puede condicionar insuficiencia mitral. ¿Ya? El tipo 3B viene acá. ¿En qué tipo de pacientes? En cardiomiopatía. ¿Cuál es la más frecuente? Cardiomiopatía dilatada. Y esto es por dilatación del anillo. En el caso 3B, en cardiomiopatía dilatada, las valvas son normales. El problema es la dilatación del anillo de la válvula mitral. ¿Cómo clasifican según su duración? La duración puede ser agudas y crónicas. Las agudas, ¿cuáles son? Paciente que tiene infarto de miocardio. Cuando tiene ruptura del músculo papilar. ¿Entienden ustedes acá por qué la ruptura del músculo papilar va a condicionar y a qué nivel va a condicionarse el infarto? ¿Alguien puede decirme? ¿A nivel de la arteria circunfleja, doctor? ¿Circunfleja? Sí. No. ¿Cuál es? Te voy a comentar. Una de dos. ¿Cuál es la arteria que irriga el septum interventricular? ¿Cuál es la arteria? La coronaria izquierda coronaria anterior. Ya, entonces vamos a hablar de la descendente anterior. Y la descendente anterior tiene unas ramas que se llaman diagonales. Cuando se infartan la parte septal, donde está insertado el músculo papilar va a estar insertado en la pared del septum interventricular. Entonces, como se ha infartado, ¿qué traduce? Necrosis o muerte del tejido miocárdico.
al tener muerte del tejido miocárdico, justo donde estaba insertado el músculo papilar, este se va a desprender. ¿Y qué va a condicionar? Insuficiencia mitral severa, que va a conllevar el edema agudo de pulmón y el paciente se va a morir. ¿Llegan a entender? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. 2, estamos hablando de la insuficiencia mitral aguda. 2, ¿qué pasa con la endocarditis infecciosa? Y que están viendo acá en la imagen, la imagen superior. ¿Qué va a condicionar? Que las vegetaciones se la va a comer, va a destruir el aparato subvalvular. Al producir destrucción del aparato subvalvular, va a lesionar la válvula y se la va a comer la válvula, la vegetación, y va a quedar huecos. Hagan de cuenta que la válvula, ¿conocen ustedes el saltamonte? ¿Saltamonte? Sí, doctor. Sí, doctor. Hagan de cuenta una hoja. Viene el saltamonte, que es la vegetación, y se come la hojita y la deja la hoja hueca, ¿verdad? Igualito es. Acá la vegetación agarra la válvula, la perfora o destruye el aparato subvalvular y va a condicionar ¿qué? Insuficiencia mitral, secundaria a destrucción causada por la endocarditis infecciosa. 3, las traumáticas. Los pacientes que tienen trauma de tórax, que se golpean el tórax con el volante por pulsación y contrapulsación, va a producir ruptura, pues ruptura del músculo papilar. Y por último, el prolapso de la válvula mitral. Y acá secundario también a rupturas de cuerdas tendinosas. ¿Cuáles son las etiologías de la insuficiencia mitral crónica? Cuando nacen con su prolapso de la válvula mitral, ya sea anterior o posterior, entonces es en forma crónica. 1, el síndrome de Barlow. 2, calcificación anular mitral. Puede ser insuficiencia mitral funcional, lo que pasa en la cardiomiopatía dilatada. Las válvulas no están lesionadas. Lo que está dilatado es el anillo, ¿ya? Y entonces, como está dilatado el anillo, las valvas no van a coaptar, sino va a dejar un espacio y por el cual va a haber regurgitación mitral, flujo del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Y se llama insuficiencia, no es orgánica, escuchen bien, no es orgánica. La insuficiencia mitral va a ser funcional igual que la tricuspidia. Pacientes que tienen, doctor, de nuevo vuelve a repetir, ¿verdad? En la fiebre reumática, cuando tienen carditis reumática. Pacientes que tienen infarto, las crónicas, disfunción del músculo papilar. Vean acá la reumática, fibrosis y calcificación y no hay coaptación de las valvas, y la cual va a condicionar ¿qué? Insuficiencia mitral. ¿Cómo clasifican ustedes la insuficiencia mitral? La van a clasificar por el estudio de ecocardiografía en leve, moderada y severa. La insuficiencia mitral leve es el primero que ven acá, dice ahí leve. Cuando el flujo, vean acá el mosaico, en la primera diapositiva del lado izquierdo, cuando van a hacer lo siguiente, dividen la aurícula izquierda en 3 partes, tercio inferior, medio y superior. Cuando el flujo, el mosaico que están viendo ustedes ahí, multicolor en la primera gráfica, llega hasta el tercio inferior, o sea, vean el ventrículo izquierdo y dividen en 3 tercios. Y el flujo está llegando a la parte casi de la válvula al tercio inferior. Entonces dicen insuficiencia mitral leve. Cuando el flujo llega hacia la mitad de la aurícula izquierda,
es el tercio medio, dicen insuficiencia mitral moderada. Y cuando el flujo, la foto de la derecha a la de abajo, cuando el flujo de la insuficiencia llega a las venas pulmonares, están hablando ustedes de que la insuficiencia mitral es severa. Entonces, van a comentar ustedes, leve el tercio inferior, moderado cuando llega al tercio medio y la severa cuando llega el flujo, el mosaico, el color que están viendo ahí, amarillito, rojo, que llega hasta las venas pulmonares, va a ser insuficiencia mitral severa. ¿Está claro ahí? ¿Pueden entender? Sí, doctor. No hay duda, ¿no? No. Si tienen duda, me preguntan, por favor. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La fisiopatología, ¿no? Normalmente las dos valvas van a coaptar, van a cesarse ¿durante qué? Durante la sístole. Y si está cesada durante la sístole, no va a permitir el paso de sangre del ventrículo izquierdo a la aurícula y por ende el flujo ventricular, ¿dónde se va a ir? Hacia la vía de salida, hacia la aorta. Y como las dos valvas son competentes, no hay reflujo hacia la aurícula izquierda. Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa acá? Cualquiera de las valvas, la anterior o la posterior, son incompetentes. ¿Qué va a haber? Va a haber una, impedancia, dificultad al vaciamiento ventricular y parte del volumen que tiene que irse hacia la aorta por incompetencia valvular, ¿qué va a hacer? Va a ir hacia la aurícula izquierda, ¿verdad? Y acá tenemos regurgitación en sístole antes de la apertura aórtica, antes de que haya la apertura ya está yendo volumen del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. ¿Qué va a pasar? Entonces, va a haber sobrecarga ¿de qué? De volumen a la aurícula izquierda. Y durante el próximo ciclo, va a haber más sobrecarga también al ventrículo izquierdo por el volumen regurgitante del ventrículo izquierdo hacia la aurícula. Por eso dice sobrecarga de volumen a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo. Si hay sobrecarga de volumen, ¿qué va a condicionar? Que la aurícula izquierda se va a dilatar. Y si se va a dilatar la aurícula izquierda, ¿cuál es la arritmia que llega a tener? La fibrilación auricular. Como vimos, ¿verdad? Y si va a tener fibrilación auricular, obviamente va a tener complicaciones posteriores. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los datos clínicos y de la insuficiencia mitral? Si es falla ventricular izquierda, ¿quién puede decirme cuáles son los signos y síntomas de falla cardíaca izquierda? Ya han llevado ustedes el día lunes y martes insuficiencia cardíaca. ¿Quién puede decirme cuáles son los datos clínicos de falla ventricular izquierda? ¿Quién comenta? Edema. Dime. Cuando hay edema de pulmón. Disnea, doctor, edema de pulmón. Ya, 1, disnea, ¿no ve? 1, 2. ¿Cuáles son los signos y síntomas de falla ventricular izquierda? Hemoptisis, doctor. 2, hemoptisis. ¿Qué más? Crépitos Paroxística pulmonares. nocturna. ¿Perdón? Debilidad muscular, doctor. Disnea paroxística. Ya, ahora, ¿quieren que les haga? No sé, pero no les voy a hacer nada. Muy bien, escuchen bien. Falla cardíaca izquierda. ¿Ya? Van a aprender ahora
y es ahora. Y de acá nunca más se van a olvidar. 1, disnea, que puede ser, escuchen bien, ¿ya? O sea, del lado izquierdo es el que va a comprometer el pulmón. Entonces, ¿qué van a tener? Disnea, que puede ser de grandes esfuerzos, pequeños, medianos, disnea de reposo, disnea paroxística nocturna, y el paciente puede llegar a ¿qué? A edema agudo de pulmón. ¿Está clarito? Muy bien. ¿Qué van a encontrar ustedes a la auscultación en el paciente que tiene falla ventricular izquierda? Como en el caso del estenosis mitral, la insuficiencia mitral, porque son componentes que va a llevar a una falla ventricular. Estamos ahorita nosotros en la valvulopatía mitral, ¿ya? Entonces, ¿qué van a encontrar ustedes en el paciente cuando examinen? Van a encontrar tercer ruido, van a encontrar cuarto ruido, y van a encontrar ustedes, si tiene edema agudo de pulmón, los estertores alveolares o húmedos. ¿Y qué traduce eso? Que el paciente está haciendo edema agudo de pulmón. ¿Ya? Esa es la falla cardíaca izquierda y es la sintomatología que va a tener el paciente con patología valvular mitral, con patología de la válvula aórtica. O sea, para que no se olviden, porque la próxima vez les voy a preguntar. Entonces, acá, ¿qué dice en la gráfica? ¿Qué es lo que va a tener? Disnea paroxística nocturna, ortopnea, que va a condicionar insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Y que va a condicionar con el corazón, que va a tener cardiomegalia. Y si tiene fibrilación auricular, ¿qué va a conllevar? A que haga tromboembolia pulmonar o haga ACVs de tipos embólicos. Y si sigue la insuficiencia, ¿qué va a tener? Una disnea progresiva y llegar al edema agudo del pulmón, disfunción ventricular y el paciente está grave y se va a morir. La pregunta para ustedes de nuevo. La charla es participativa para todos. ¿Qué es el tercer ruido? ¿Quién comenta? Doctor, se produce por el llenado pasivo de la aurícula hacia el ventrículo. Ya, entonces me vas a decir llenado ventricular rápido, ¿verdad? ¿Está bien? Sería el lento, doctor. El cuarto ruido, si no estoy mal, es el rápido. El tercer ruido es llenado ventricular rápido. Y el cuarto ruido es la contracción auricular que va a conllevar, escúchame bien, que va a conllevar el 25% del aporte para el llenado ventricular. De ahí que los pacientes que tienen fibrilación auricular, a eso estoy yendo, FA, no tienen el cuarto ruido porque no hay onda P, no hay contracción auricular y no va a ayudar con ese 25% de aporte que da la aurícula para el llenado ventricular. Entonces vean, el paciente que tiene fibrilación auricular carece del 25% del aporte de la aurícula izquierda para el llenado ventricular. Entonces ya tienen ustedes idea toda la falla cardíaca que implica pacientes que tienen insuficiencia mitral moderada o severa, porque con la leve pues el paciente no les va a hacer falla cardíaca. Ahora, si es aguda, ¿quién se acuerda cuáles son las patologías agudas? Insuficiencia mitral aguda. Infarto agudo de miocardio, traumatismo, endocarditis. Y prolapso. Ya, el de acá posiblemente este sea ruptura del músculo papilar, ¿no ve? O por endocarditis. Entonces, en las manifestaciones alveológicas, vean acá el gran infiltrado que llega a tener su corazoncito. Y esto se llama edema agudo de pulmón. Edema agudo de pulmón. ¿Qué estertores son? Estertores alveolares. Cuando les vayan a comentar a ustedes, cuando pasen neumología, todas las intersticiopatías, fibrosis pulmonar, secundaria, múltiples causas, ¿ya? Entonces van a tener ustedes los estertores finos o secos, o lo que llaman velcro, los del tensiómetro cuando están tomando y escuchan, ¿no? El velcro.
Esos ruidos, esos son de fibrosis pulmonar, son estertores que llamamos secos. En cambio, del edema agudo de pulmón, este que están viendo, son los estertores húmedos o alveolares. Y acá, obviamente, si es secundario a ruptura del músculo papilar, ruptura o perforación de la válvula secundario a endocarditis, ¿qué va a tener el paciente? Datos de edema agudo de pulmón, va a ser disnea y edema y el paciente se va a morir. ¿Cómo es el esputo? El esputo es asalmonado. Y entonces el paciente va a entrar en ¿qué? Disfunción ventricular izquierda y choque cardiogénico. Y el paciente se murió. Así es. Entonces vean el cuadro agudo del paciente que tiene insuficiencia mitral, que el paciente se va a morir. Cuando es secundario, escuchen bien, cuando es secundario cardiopatía isquémica por ruptura, si no entran a cirugía, pues el paciente se muere por edema agudo de pulmón. Si es por trauma, si no entran a cirugía, se va a morir por edema agudo de pulmón. Si es por endocarditis y está perforado, van a tener que hacerle cambio valvular y si no le hacen el cambio valvular, el paciente se les va a morir. Y en las crónicas, obviamente, va a depender si la insuficiencia mitral es leve, moderada o severa. Si la insuficiencia es mitral, obviamente la sintomatología va a ser moderada, ¿ya? O sea, el paciente va a hacer su actividad completamente normal, ¿ya? El paciente puede estar asintomático por años. ¿Cuáles son los síntomas iniciales en las insuficiencias mitrales? Va a haber disminución de la capacidad funcional. ¿Qué quiere decir? Conforme vaya aumentando la insuficiencia, entonces va a decir, por decir un ejemplo, doctor, hace 2 años caminaba 10, 15 cuadras y no me fatigaba, porque no va a entender él, cuando ustedes hagan el interrogatorio al paciente, si ha tenido disnea de medianos, grandes, pequeños esfuerzos. El paciente no va a entender. Entonces, ¿cuál es la pregunta que ustedes le van a hacer? Muy bien, ¿cuánto camina y se fatiga? Entonces les va a decir, por decir un ejemplo, hace 2 años caminaba 10 cuadras y no me fatigaba. De hace 6 meses camino 5 cuadras, me fatigo. Y de hace 1 mes camino 1 cuadra, me fatigo. Ustedes ya van a tener relación de que el paciente está presentando deterioro de la capacidad funcional. Doctor, antes dormía plano, ahora, ¿sabe qué, doctor? Estoy durmiendo casi semisentado. Ah, caray, entonces les va a llamar la atención a ustedes y van a decir, muy bien, la insuficiencia mitral se ha agravado por múltiples factores, ¿ya? O puede tener disnea de esfuerzos y todo lo que hemos hablado de disnea, ¿no? Y puede haber disfagia y disfonía. Y si es de larga data, el día de ayer comentábamos cómo la estenosis mitral conllevaba en forma retrógrada a aumento de la presión de la arteria pulmonar. ¿Cuánto es la presión de la arteria pulmonar, jóvenes? 25 milímetros de mercurio, doctor. Muy bien, 25. Entonces acá, tanto en la estenosis mitral severa como en la insuficiencia mitral severa, va a conllevar a hipertensión pulmonar. La insuficiencia mitral severa va a llevar al edema agudo de pulmón, lo que estábamos comentando. ¿Y qué va a llevar? Si hay dilatación por sobrecarga de volumen de la aurícula izquierda, ¿qué va a conllevar? A que el paciente tenga también trastornos de ritmo. Arritmia cardíaca. ¿Cuál es la arritmia más frecuente? La fibrilación auricular. ¿Qué estamos viendo? Valvulopatía mitral. Cuando les pregunte a ustedes, ¿cuál es la arritmia más frecuente en la estenosis mitral? ¿Cuál es la respuesta? Fibrilación auricular. Fibrilación auricular. Listo. Para ustedes que están acá, porque acá no hay, y si se los voy a preguntar, espero que me contesten. El 34%, escuchen bien, anótense, el 34% de los pacientes hacen fibrilación auricular.
Y una de las causas es la estenosis mitral. ¿Ya? Muy bien. Y acá tienen el síndrome de Barlow. ¿Qué es lo que va a tener? Palpitaciones precordales, parestesias, presíncope, disnea, personalidad lábil, pánico, plegamiento de las manos, presión arterial, hipotensión, prolapso palpable, preexcitación, puede tener síndrome de Wolff-Parkinson-White y el perfil angulado en la radiografía. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el tratamiento que van a dar? El beta bloqueantes. En el examen, ¿qué es lo que van a encontrar ustedes entonces? ¿Qué van a encontrar? En el examen físico. Jóvenes. Hola. Palpitaciones, doctor, ingurgitación yugular. Ah, o sea, directamente. ¿Por qué va a tener ingurgitación yugular el que habló? ¿Qué es lo que qué fue lo que pasó ya con el paciente? Es que va a haber una afectación al ventrículo derecho, básicamente al corazón derecho. Entonces me vas a decir, doctor, la foto que están viendo, entonces para ustedes, ¿por qué se los he traído? Estamos hablando de disfunción ventricular avanzada, ¿no ve? Entonces, va a tener, como, escuchen bien, por eso les digo, o sea, suerte de los que están acá en la charla. Tanto la estenosis mitral como la insuficiencia mitral severa va a comprometer en forma retrógrada las cavidades derechas, el ventrículo derecho. Y al comprometer el ventrículo derecho en forma retrógrada, va a producir dilatación del anillo tricuspidio. Al producir dilatación del anillo tricuspidio, las tres valvas no van a coaptar en forma completa, va a haber separación, y lo cual va a condicionar que haya flujo del ventrículo derecho a la aurícula derecha, y es ahí donde ustedes van a encontrar que la aurícula derecha está conectada con la vena cava superior, y ahí que tienen ustedes la yugular completamente dilatada, que llega casi hasta el borde inferior del maxilar inferior. Por debajo, ¿qué van a encontrar? Tienen la aurícula derecha que está conectada con la vena cava inferior, y esa va al hígado. Entonces, tan sencillo. Entonces, ¿qué va a encontrar en el abdomen? Hepatomegalia secundario a la insuficiencia tricuspidia, y el hígado va a ser congestivo, doloroso por dilatación de la cápsula de Gleason. Y hacia abajo van a tener ustedes edema agudo en miembros inferiores, edema en miembros inferiores. Vean cómo la válvula mitral va a afectar el lado derecho, ¿verdad? Pero eso va a ser cuando la insuficiencia mitral sea moderada a severa. Si es leve, no van a tener todos estos datos clínicos de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Y qué van a auscultar ustedes? A nivel del foco mitral. Entonces, a nivel del foco mitral van a encontrar ustedes soplo holosistólico. Pero ahí van a tener un poco de confusión. ¿Es soplo de la insuficiencia tricuspidia o es soplo de la insuficiencia mitral? ¿Quién me puede decir cómo hacer el diagnóstico si es insuficiencia mitral o es insuficiencia tricuspidia? Formándoles médicos virtuales, y pues no con práctica. Esperemos Dios mediante que las cosas mejoren y pues la tercera ola se vaya rápido hoy. Si no, pues no vamos a poder hacer todo, va a ser virtual. Ya, pero lo lamentamos mucho. Para que tú puedas diferenciar si es insuficiencia mitral o insuficiencia tricuspidia, tienen dos métodos, ¿ya? Uno, cuando es insuficiencia mitral, colocan en decúbito lateral izquierdo, que es la maniobra, nótense, la maniobra de Pachón, decúbito lateral izquierdo, en la cual van a colocar el estetoscopio en el foco mitral
y el soplo por la proximidad a la pasilla costal se va a irradiar hacia la axila. Y entonces ustedes dicen, lo que tiene mi paciente es insuficiencia mitral. No va a irradiarse al foco tricuspidio. Entonces ustedes ya están más seguros. El soplo aumentó de intensidad. ¿Hacia dónde se fue? Hacia la axila. Se irradió a la axila. Estoy frente a una insuficiencia mitral. Muy bien. ¿Cómo diferencias ahora con el soplo de insuficiencia tricuspidia? Con el soplo de insuficiencia tricuspidia le haces la maniobra de Rivero-Carballo, en la cual le dices que inspire al paciente. Al inspirar va a haber mayor aumento de volumen hacia la aurícula derecha y el soplo, la intensidad del soplo de la insuficiencia tricuspidia va a aumentar. ¿Ya? Esa es la maniobra de Rivero-Carballo para que puedan diferenciar insuficiencia mitral de la insuficiencia tricuspidia. ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Sabían o no sabían? Eso han llevado en fisiología. Muy bien. ¿Cuál es el examen físico? Muy bien. El soplo va a ser holosistólico regurgitante, ¿verdad? La regurgita del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Se irradia hacia la línea axilar. Aumenta con apnea post-expiratoria. Aumenta con el decúbito lateral izquierdo. Y tienen ahí lo que les he comentado, la maniobra de Pachón. ¿Cuándo ustedes van a encontrar acá desdoblamiento permanente del segundo ruido? El tercer ruido, ¿qué es? Llenado ventricular rápido. ¿No ves? Si tienen tercer ruido, traduce que tienen insuficiencia cardíaca. Y si tienen el tercer y cuarto ruido, es ritmo de galope. ¿No? Entonces dicen, tiene falla cardíaca izquierda. Y el soplo diastólico por hiperflujo. Pueden encontrar ustedes un clic protosistólico, mesodiastólico, aislado y en prolapso. Y acá está la radiografía. La primera es la radiografía de la izquierda, corazón normal, sin cardiomegalia. En cambio, el de acá, miren, la cardiomegalia. Y pueden encontrar ustedes también el cuarto arco, que es dilatación de la orejuela izquierda. Pero acá vean que tiene cardiomegalia. Secundario a la sobrecarga de volumen que va a tener. Vean acá la cardiomegalia. Entonces van a tener en la radiografía 4 arcos izquierdos, cardiomegalias expensas de cavidades izquierdas y va a tener congestión venocapilar o cardiomegalia global cuando compromete ya el ventrículo derecho y la aurícula derecha. ¿Qué encuentran en el electrocardiograma? Jóvenes, de nuevo. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Fibrilación auricular. Ya, una fibrilación auricular. Pero en el electrocardiograma normal, ¿qué vas a ver? Puede haber un desvío del eje hacia la izquierda. A ver, pensaremos. La onda P. Escuchen bien. Escuchen bien, a ver. Por eso les digo, siempre vamos a razonar. Bueno, ¿qué cavidades estamos en insuficiencia mitral? ¿Qué cavidad están sobrecargando de líquido o de volumen? Las derechas, perdón, doctor. ¿Cuál? Las derechas se están sobrecargando. La aurícula izquierda, el ventrículo derecho y la aurícula derecha. No. Escuchame. De nuevo voy a repetir. Tienes estenosis mitral, insuficiencia mitral moderada. ¿Qué cavidad? De nuevo, escúchame bien la pregunta. ¿Qué cavidad auricular va a estar dilatada o comprometida? La aurícula izquierda. La aurícula izquierda, doctor. Ya, pues, esa es la respuesta. Ahora bien, no les he preguntado cuando la insuficiencia mitral es severa. Ahora escuchen bien. Severa, ¿qué cavidades auriculares están dilatadas?
¿Cuáles? La derecha. Ya, pero entonces me van a decir, doctor, la izquierda y la derecha. Perfecto. ¿Lo ven? Si hay sobrecarga de volumen, ¿hacia dónde? Hacia las cavidades auriculares. Entonces, por eso va a tener, por dilatación, va a tener fibrilación auricular. Y entonces, si tiene dilatación auricular izquierda, en el electrocardiograma van a ver la P bimodal en derivación de 2 de 3 ABF y en el B1 van a ver la onda P más negativa que positiva. ¿Ya? ¿Qué se llama esto? ¿Qué es? El electrocardiograma. Fibrilación auricular. ¿Quién tiene otro diagnóstico? Flúter auricular, tal vez, doctor. Flutter, doctor. ¿Quién tiene otro diagnóstico? Están bien las dos. ¿Saben qué es? ¿Han visto con el doctor Arnés? No. Se me hace que no oye a la clase del doctor Raúl Arnés, ¿no? Muy bien. Fíjense en B1. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué ondas, a qué simulan estas ondas? Simulan a ondas en sierra, ¿no ves? Serrucho. Sí, doctor. Muy bien, ondas en sierra. ¿Alguna vez les han mordido un tiburón a ustedes? ¿O conocen el tiburón? No. No, es para acá en el río Rocha no hay tiburón, ¿no? Ya, esto es lo que se llama ondas de sierra o dientes de tiburón. Pero ¿qué les llama la atención? Por eso les digo, la respuesta de los dos compañeros es correcta. Uno me ha dicho fibrilación auricular y el otro me ha dicho flutter auricular. Ahora les voy a dar el nombre, el que se utiliza. Si tiene las ondas de flutter, ¿cómo van a llamar? ¿Cómo van a llamar? Ondas F, doctor. Estas son ondas F. ¿Qué van a llamar? Ondas F ondulantes. No, pero ¿qué llamas? ¿Qué ritmo? ¿Qué ritmo tiene? Ahí, ya. Escuchen bien. Son ondas en sierra. Entonces se llama ¿qué? Flutter, ¿verdad? Flutter. Muy bien. ¿Cómo están los intervalos RR? ¿Son regulares o irregulares? Irregulares, doctor. Ya. Esto, lo que están viendo, y no se olviden, es lo que se llamaba antiguamente fibriloflutter. Por eso les digo a las dos personas que dijeron fibrilación está correcto y el flutter sí. Esto es lo que se denomina flutter con conducción irregular. ¿Ya? Ese es el término correcto. Y antiguamente llamaban a este, en donde está B1, es lo que llamaban fibriloflutter. ¿Ya? Fibriloflutter. Muy bien, esta es la arritmia que llegan a presentar por dilatación de la aurícula izquierda y esta arritmia es la coadyuvante para que forme trombos en las dos orejuelas. Y acá tienen la ecocardiografía. ¿Qué es lo que van a ver? Crecimiento de la aurícula izquierda. Acá tienen la válvula mitral. ¿Ya? Entonces, vean el flujo regurgitante. Vean acá la válvula mitral, ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Cuando vean esto de la válvula mitral en meseta, o sea, esta es la apertura en domo, ¿ya? Apertura en domo. Y esto es de la cardiopatía reumática, así en domo. ¿Ya? Entonces dicen ustedes, eso es secundario a problema reumático que tuvo el niño. Y acá tiene movimiento sistólico anterior, el SAM en cardiopatía hipertrófica que vamos a ir viendo. La ecocardiografía les va a poder hacer el diagnóstico si la insuficiencia mitral es leve o moderada. Y acá vean,
ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, y vean el flujo hacia la pared lateral de la aurícula izquierda. Entonces, ¿quién me dice qué grado de insuficiencia mitral tiene? La severa. ¿Perdón? La severa, doctor. ¿Llega a las venas pulmonares? No. Moderada, doctor. ¿Qué? ¿Llega? Moderada. ¿Llega o no llega? Si llega a las venas pulmonares, obviamente es la insuficiencia mitral severa. Entonces vean la ecocardiografía, este es el flujo regurgitante. ¿Y durante qué fase del ciclo? Vean acá, la sístole. ¿Alguien me puede decir acá cuál es la sístole eléctrica y cuál es la diástole eléctrica? ¿Saben o no saben? Porque acá tienen ustedes la gráfica de la ecocardiografía Doppler, el flujo regurgitante, el que ven arriba, esa barrita que está con color rojo, es el flujo regurgitante de la válvula mitral. Si se fijan, abajo está el electrocardiograma. Entonces ustedes tienen que saber por qué el paciente es monitoreado con el electro, para que ustedes sepan que el flujo es durante la sístole y la diástole. La sístole eléctrica empieza de la onda Q hasta donde termina la onda T. Y la diástole, donde termina la T hasta la onda Q. Esa es la diástole eléctrica y la otra es la sístole eléctrica. Y si se fijan acá, el flujo regurgitante es durante la sístole. ¿Cuál es la auscultación del soplo? Holosistólico durante la sístole y correlaciona con el electrocardiograma. ¿Entendieron o no? ¿Entendieron? Muy bien. Y acá el de acá, cateterismo cardíaco, que después del estudio de la ecocardiografía no requieren hacer estudios de cateterismo, a no ser que vaya a tener ese cambio valvular y el paciente tenga más de 50 años o tenga factores de riesgo para cardiopatía isquémica, y lo que quieren ver es primero cómo están las coronarias. Cuando van a hacerse cambio valvular en este tipo de pacientes más de los 50 años, entonces tienen que hacerle cateterismo cardíaco, porque así aprovechan a ver cómo están las coronarias. Y si tuvieran lesiones las coronarias, aprovechan al mismo tiempo de hacer el bypass coronario, y hacer el recambio valvular. De ahí cuando les preguntan a ustedes, ¿por qué querrá hacerme cateterismo cardíaco si solamente me va a cambiar la válvula mitral, la válvula aórtica, la tricuspidia, lo que quiera? Cuando el paciente es mayor de 50 años, es normativa de que al paciente se le haga cateterismo cardíaco para ver cómo están las coronarias. Y si tienen algún grado de estrechez más del 70%, van a hacer la revascularización, el bypass coronario. ¿Qué complicaciones va a tener? Igual que el estenosis mitral, fibrilación auricular, embolias periféricas, endocarditis, edema agudo de pulmón, arritmias ventriculares. Y estas van a clasificarse, puede llegar hasta el grado 4 de Laon, ¿ya? La taquicardia ventricular, o puede tener como complicación insuficiencia cardíaca congestiva, que ya hemos hablado. ¿Cuál es el tratamiento? Cuando son agudas, obviamente, van a dar vasodilatadores y van a colocarle bomba de contrapulsación y someterlo a cirugía. Si no tienen esto, el paciente se les va a morir. ¿Por qué? ¿Por qué patología se les va a morir? ¿Por qué complicación? Edema agudo de pulmón. Perfecta la respuesta. Ahora están mejor todavía. Todos estos pacientes con insuficiencia mitral aguda, si no reparan o no lo pasan a cirugía, el paciente se les va a morir, hagan lo que quieran. Acá todavía le están dando chance de colocarle balón de contrapulsación para meterlo supuestamente, entre comillas,
con mejor parte hemodinámica, ¿ya? Como son agudas, requiere cambio valvular, pero a veces el 80-90% se muere si no entran a cirugía. Y la crónica obviamente va a depender del grado, ¿verdad? Si es moderada, severa, entonces van a ver cuál es el tamaño de la aurícula, cómo está funcionando, cómo es la capacidad, la prueba de esfuerzo, si progresa la disnea o no, y van a ver qué posibilidades de separación tiene, si tiene el paciente fibrilación auricular o no, cuál es la edad y si tiene patologías concomitantes, por decir si es diabético, hipertenso, fumador. Entonces, tiene, de acuerdo a las comorbilidades, va a ser mayores. ¿Cuál es el tratamiento médico? Obviamente, para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, lo que les ha hablado el doctor Raúl Arnés, la dieta baja en sal, menos de 3 gramos, y obviamente el reposo. Siempre que tengan pacientes con lesión valvular, independientemente cuál sea la etiología, ustedes tienen que hacer tratamiento profiláctico para evitar que la endocarditis infecciosa. Ahora, muy bien, ¿qué medicamento para ustedes es el ideal en pacientes que tienen insuficiencia mitral o cualquier insuficiencia? Insuficiencia mitral, aórtica, pulmonar, tricuspidia. ¿Cuál de los medicamentos que están viendo ustedes consideran que es mejor? ¿Cuál? Beta bloqueadores. Los IECA, doctor. Ya, entonces voy a comenzar. Por los IECA. ¿Por qué? Ahora sí que en curva, ¿no ve? Farmacología, nice. Cardiología, nice. Actúan a nivel venular y arterial, entonces disminuyen tanto la precarga como la postcarga. Perfecto. En insuficiencia cardíaca, para hacerles recuerdo, ¿qué es lo que tienen que tratar? Ya les ha dado el doctor, por eso les digo ese paso. Y además, si han visto el lunes y martes, ahorita deberían estar ustedes campeones en el manejo. En el manejo de la insuficiencia cardíaca tienen 3 parámetros que tienen que manejar, ¿verdad? ¿Cuáles son? La precarga, la poscarga y la contractilidad. La pregunta para todos, y respóndanme, ¿cómo? Y ahí van a tener la respuesta. ¿Cómo mejoran ustedes la precarga? ¿Con qué medicamentos? Con venodilatadores, doctor. Venodilatadores o vasodilatadores venosos. ¿Cuál de los dos? Venodilatadores, doctor. Vasodilatadores venosos. Sí, doctor. Muy bien. ¿Cuáles conoces? Los IECA. Aparte de los IECA. Hidralazina. Vasodilatador arterial. Estamos en venoso. Que queremos mejorar la precarga, ¿no ve? El volumen que va a llegar a la aurícula derecha. Entonces le estás dando diurético y estás disminuyendo el volumen. ¿Qué vasodilatadores venosos conocen? A ver, les voy a dar otro ejemplo. A ver, más fácil todavía. ¿Cuáles son los nitratos y nitritos? Ejemplo de cada uno. Aspirina. ¿Qué? El óxido nítrico. Óxido nítrico. Nitroglicerina. ¿Ese aquí a cuál corresponde? Dios mío, señor, cardiología es farmacología. No saben farmacología, no saben cardiología. Así de sencillo. ¿Cuáles son? Nitritos, la nitroglicerina. Muy bien. Nitratos, nitrato de isosorbide, mononitrato de isosorbide. Los dos van a ser vasodilatadores venosos.
Muy bien, disminuyes la precarga. ¿Cuál otro medicamento conocen que va a actuar sobre la precarga? Los diuréticos, doctor. Diuréticos, perfecto, diuréticos. Ya tienes entonces diuréticos, tienes vasodilatadores venosos, nitratos, nitritos. ¿Y cuál más tienes? Lo que decía, vasodilatadores mixtos. ¿Cuáles son? Los IECA y los ARA, ¿no ve? Va a actuar también sobre la precarga. Muy bien. Ahora me dicen medicamentos que van a mejorar la poscarga. Tiene insuficiencia cardíaca y estamos viendo todo esto. Y es el medicamento que ustedes van a poder utilizar de hoy en adelante, los pacientes que tengan falla cardíaca derecha o izquierda. ¿Cuáles son los vasodilatadores arteriales o mixtos? Primero los mixtos. ¿Cuáles son? IECAS. Los IECA y los ARA, ¿no ve? Entonces, al darles IECA en la insuficiencia, ¿a qué estamos llegando? Insuficiencia mitral, doctor, estamos viendo. Estás disminuyendo la precarga y la poscarga. ¿Qué quiere decir? Que estás, escuchen ahora bien, ¿por qué le estamos dando? Porque si no les explico, no tienes razón. Y como Lorito les va a decir, IECA, ARA, beta bloqueantes, esto. Doctor, ¿pero por qué? Cállate ya, lee la diapositiva y no preguntes. No es así. ¿Por qué los ARA y los IECA? Si estamos diciendo que actúa sobre la precarga y la poscarga, ¿qué quiere decir? Escuchen y piensen y mediten. Pónganse en el corazón. Si voy a facilitar la poscarga, ¿qué quiere decir? La poscarga traduce el impedimento al vaciamiento del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Si estoy haciendo vasodilatación de la aorta, ¿qué estoy permitiendo? Que el flujo del ventrículo izquierdo se vacíe sin dificultad hacia la aorta. ¿Qué va a permitir? Que mayor parte del volumen se vaya a la aorta y el flujo regurgitante sea menor hacia la aurícula izquierda. Por eso es que mejoran los pacientes con IECA cuando es insuficiencia mitral, tricuspidia, aórtica, pulmonar. ¿Entendieron ahora o no? Están haciendo que la aorta se dilate y no haya impedimento alguno para el vaciamiento del ventrículo izquierdo hacia la aorta. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, doctor. Vean ahí, tan fácil se los doy, pero no quieren ustedes aprender. Y acá está, intervencionistas. ¿Qué es lo que van a hacer? Cambio valvular, ya sea con mecánicas biológicas o prótesis mecánicas. O pueden hacer la otra alternativa, la anuloplastía. Y ahí vean cómo se hace la anuloplastía. Y el reemplazo, ya sea en mujeres con edad fértil de embarazarse, las prótesis biológicas o las prótesis mecánicas, ¿no? Prótesis biológica y la prótesis mecánica. La prótesis mecánica disfunciona por trombos. Y la prótesis, la que tienen acá de A y B, la foto de abajo, la de abajo de la derecha, la prótesis A tiene que estar anticoagulado de por vida. Si no llevas una anticoagulación de 3 a 3.5, el paciente va a formar trombos, se va a obstruir y van a tener que entrar a cirugía y hacer cambio valvular. En cambio, la de la figura de abajo, la blanca, esta, la de la derecha, es prótesis biológica. No requiere anticoagulación y no, esta va a disfuncionar por calcificación como válvula nativa. ¿Alguna duda? Doctor, ¿esa válvula biológica existe en nuestro medio? Sí, hay. Hay las prótesis biológicas, ¿ya? Pero ¿cuál es lo más indicado? Son las prótesis mecánicas por la durabilidad. Pero obviamente, ¿de qué va si te pregunto a ti, ¿de qué va a depender de que te dé prótesis biológica o mecánica? ¿Quién me puede contestar? Uno. Depende del grado cultural. Voy a comentar, ¿ya? Y eso van a entender ustedes.
pero obviamente puede ocurrir en nuestro medio. ¿Qué tal si el paciente ha tenido fiebre reumática, tiene insuficiencia mitral, pero no tiene grado cultural y no sabe, por XZ problemas de la vida, no sabe lo que es la warfarina, no sabe medicarse, no sabe la dosis, no sabe leer y lo que ustedes gusten? La pregunta para ustedes, ¿qué prótesis le pusieran a este paciente? Biológica. Correcto, correcto. ¿Por qué? Porque si no tiene cultura, va a tomar un día sí, una, al otro día dos, el otro día se olvidó y los 3 días se olvidó y le va a echar las 3 tabletitas juntas, que nos ha pasado, por eso les comento. ¿Ya? Me olvidé 4 días y le echó las 4 tabletas y después como complicación sangrado. 1. Y 2, ya no es antes, escuchen bien, obviamente, los pacientes, las señoras, las personas jóvenes, con edad reproductiva, obviamente lo que quieren, y cualquier persona, cualquier familia, quiere tener hijos, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es, la paciente que está recibiendo anticoagulación y se embaraza, ya no es como antes, ¿verdad? Que pues solamente había la warfarina, no había heparinas de bajo peso molecular. Entonces, el niño nacía con malformaciones. Hoy en día, el paciente que tiene prótesis mecánica y está embarazada, se suspende la warfarina y pueden hacer todo el curso del embarazo con las heparinas de bajo peso molecular. Hoy en día ya tienen esa alternativa para la gente femenina que está en etapa reproductiva y pues no se cuidó y se embarazó, pero tiene alteración, pero tiene chance de continuar el embarazo, ¿ya? Ya no es como antes, que tenían que suspender el embarazo, porque la warfarina iba a condicionar trastornos a nivel del feto. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, una consulta. En un paciente que está haciendo fibrilación auricular, sí o sí también habría que darle anticoagulación, ¿verdad? Tiene que recibir. Ahora escúchame bien. Todo depende.